Señoras, señores, muy buenas tardes. Una vez más les agradecemos su presencia acompañándonos en esta nueva sesión de los martes con Hereford, esta gran idea de la Asociación Argentina Creadores de Hereford desde los inicios prácticamente de la cuarentena, para mantener un contacto con sus socios, con los creadores, con los interesados en general, ofreciéndoles martes por medio una sesión de charlas técnicas de la más variada temática. Hemos pasado varias ya, sería largo reenumerarlas, están todas por supuesto grabadas y disponibles en la página web de la asociación, y en este caso con una sesión muy particular, muy especial, de un tema que es sin ninguna duda novedoso e interesante, por eso seguramente esta importante convocatoria, de una idea que ya les va a comentar el presidente de la asociación cuál fue los inicios de esta idea, pero una temática tan novedosa como es el uso de toros Hereford sobre rodeos lecheros. Es novedosa y es poco frecuente en la Argentina, no es novedosa ni tampoco frecuente en otros países, por eso hemos recurrido a dos invitadas especiales, que ya las voy a presentar enseguida, una con residencia en Nueva Zelanda, otra en Irlanda, porque son países en los cuales no solamente se utiliza esta herramienta interesante para mejorar la producción y la rentabilidad, sino se investiga sobre eso, y bueno, vamos a aprovechar esa información, esa experiencia, para dejar una semilla, una inquietud en lo que puede ser una herramienta muy útil en los rodeos, en los tambos argentinos. Antes que nada, luego de haberle agradecido la asistencia de todos ustedes, por supuesto, un agradecimiento muy particular para la ingeniera agrónoma Natalia Martín, que es quien va a tener a su cargo la primera charla, es quien reside en Nueva Zelanda, y también a Ruth Dunn, que reside en Irlanda. Su charla va a ser en idioma inglés, por supuesto, pero para poder interpretarla tenemos contratado una traducción simultánea para que esté al alcance de todos ustedes. Antes que nada, en la primera presentación, antes de darle la palabra a Alejandro, quiero hacer referencia, Patricio, por favor, ponemos una placa de agradecimiento, como siempre, a las empresas que son main sponsors de la Asociación Argentina Creadores de Hereford a lo largo de todo el año, como es el Banco Galicia, para su tarjeta Galicia Rural, Biogénesis Bagó, que en esta oportunidad nos acompaña para complementar esta sesión de esta tarde con una disertación a cargo del doctor Ezequiel Veloc, que va a hacer referencia a la inseminación artificial a tiempo fijo como un arte para adelantar la preñez y ganar más kilos. Un reconocimiento especial para Biogénesis y el acompañarnos en esta oportunidad como complemento interesante de esta sesión de martes con Hereford. También agradecimiento a Chevrolet General Motors, que nos acompaña todo el año, acompañándonos y llevándonos en condiciones normales a los remates, exposiciones, etc. Vino Hereford, Carne Hereford, Instituto de Promoción de Carne Vacuna, que siempre nos acompaña. Y también quiero agradecer, Patricio, tu placa, por favor, Centro Multimedia, que es quien nos brinda un soporte técnico invalorable para estas transmisiones que estamos haciendo a partir del principio de mayo. No más palabras de mi parte y le doy la palabra, lo presento al presidente de la Asociación Argentina Creadores de Hereford, el ingeniero Alejandro de la Tour. Micrófono para Alejandro. Bien. Bueno, gracias Agustín, buenas noches nuevamente a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada diferente dentro de las temáticas que hemos estado haciendo. Como bien describió Agustín, esto es una práctica, esto de usar toros de Hereford, toros de carne, usar toros Hereford en rodeos lecheros. Es una práctica frecuente en países con alta tradición lechera, por eso Nueva Zelanda e Irlanda nos van a acompañar hoy, pero es una práctica bastante poco frecuente en la Argentina. La historia mía con esto y el porqué un poco mi obsesión por tener una charla sobre esto, poder compartir, arranca cuando en la participación en el Congreso Mundial Hereford en el año 2012, donde justamente salí sorprendido, porque en ese momento era Nueva Zelanda, Irlanda, algo Australia también y algún otro país, que mencionaban esta práctica, cómo lo utilizaban en sus rodeos, y no generando el dilema o la contraposición de leche o carne, sino la contraposición o la
o la confusión de leche y carne para mejorar la rentabilidad de los tambos a través del uso de esto. En ese momento me entró un poco en la cabeza, pero realmente no le presté demasiada atención y fue pasando el tiempo, hasta que en el año 2016 nosotros tenemos en la administración un tambo principalmente de la raza Jersey, y por situaciones de haber cerrado algún otro tambo que administrábamos, llevamos vacas en capitalización y nos encontramos con un excedente de vacas, con un excedente de recría, dificultad para vender la recría. Recuerden que el año 2016, 2017, años bastante complicados para el tambo, con lo que no era tanta la demanda que había para ese tipo, para las vaquillonas. Y entonces me acordé de esta situación y justamente empecé a pensar, bueno, ¿cómo poder usarla? En los primeros años, o el primer año, la usamos al fin del servicio, también ayudando un poco al confort del personal. Nosotros tenemos un servicio semi-estacionado desde mayo hasta fines de febrero, y esos meses de enero y febrero en el sur de Santa Fe, con días húmedos, calurosos, mala detección de celo, y además vacaciones del personal, enganchaba bastante bien con la idea de probar. Y entonces, y siendo criadores Hereford, tenemos un rodeo de cría también, los toros ociosos, porque el servicio de la cría terminaba a fin de diciembre, principios de enero, decidimos hacer un mes y medio con servicio de toros Hereford. En ese momento también hablamos con Valentín Bracho, que nos acompaña, le comentaba, es veterinario nuestro, y él nos comentaba que, bueno, que lo había hecho en otro tambo por otras razones que él va a comentar, con resultados muy satisfactorios, y además resaltaba el valor de la cara blanca, ¿sí? El hecho del Hereford de no tener problemas en la identificación de las crías, sino de haber usado alguna otra raza, que también se puede, pero al momento del parto, quien está encargado de la aparición tendría que estar con la libreta de servicios, viendo a ver si el ternero venía de una inseminación o de un servicio con raza lechera, o venía de esta cruz. Acá todo ternero sale con la cara blanca, con lo cual en ese momento es posible identificarlo. En ese momento, bueno, empezamos a trabajar con esto sin problemas de parto, que eran unas cosas que uno a veces podía tener un temor, usando una raza de carne en vaca Jersey, como les mencionaba, sin problema de parto, también con la sorpresa que lo que era siempre una dificultad para nosotros, que era la venta del ternero macho, acá realmente aparecían mucha gente de la zona, feedlot chiquitos, algunos criadores chicos que querían alguna incluso ternera para después guardar como madre, que les interesaba esta cruza, y empezaron a salir con bastante facilidad. Así que desde ese momento fuimos un poco profesionalizando la forma de usarlo, cuándo, cómo usarlo, y en la actualidad lo estamos usando de dos formas diferentes. Por un lado, tratando de priorizar algo de selección por fertilidad, al mismo tiempo que evitar un alargamiento muy largo de lactancias, con lo cual durante todo el año tenemos un rodito chiquito de vacas que cumplido su quinta inseminación, las ponemos con el toro Hereford, cosa de tratar de asegurar una preñez y no seguir demorando eso, y secar vacas vacías, ¿no? Que sería un problema en el tambo. Y como segunda medida lo seguimos usando en el fin del servicio, tanto en el servicio de vacas como el servicio de vaquillonas, donde hacemos servicios todos los meses ingresando las terneras que cumplen 13 meses, y después durante el mes de enero y febrero el repaso con toro. Y ahí también empezamos a ver otro beneficio, porque justamente todas las terneras que terminan naciendo en los meses de noviembre y diciembre, no tenemos partos de enero ni febrero, pero son las terneras que después no entraban en nuestro protocolo habitual de recría, y en lugar de servirlas con 13 meses, terminaban yéndose a mayo del año siguiente, con varios meses más, con todo el costo que ello implicaba. Así que bueno, esa es la situación nuestra. Digamos, tenemos técnicos que les van a hablar mucho más específicos de por qué y cómo hacerlo, pero realmente estamos muy contentos con este resultado. Venimos avanzando año a año, y probablemente estamos empezando a usar también semen sexado, que usábamos poco, todavía con resultados un poco ambivalentes, pero estamos seguros que si logramos mejorar la penetración con sexado, podríamos estar haciendo incluso más temprano, digamos, no esperar a 5 servicios, sino ya 3 o 4, para digamos, incrementar esa selección por fertilidad, que fue una de las razones por las cuales
empezaron a hacerlo en otros lugares del mundo en momentos en que no querían crecer o no necesitaban crecer más en sus rodeos de tambo. Y bueno, creo que es una herramienta interesante, como decía, no es el dilema. El otro día cuando invitaba a un amigo tambero me decía, ¿por qué en lugar de producir carne no producir 50 litros de leche por vaca? Creo que ese no es el dilema, como decía antes, sino que acá es cómo seguir produciendo buena leche, pero a su vez tener un valor agregado, ¿sí? Y poder generar carne sobre, obviamente, los machos que salen de acá, bueno, ya sabemos lo que son, pero también con una parte de las hembras, y si uno tiene índices reproductivos positivos y bien llevados, no debería tener problemas en su reposición. Y bueno, agradeciéndoles otra vez que nos acompañen en esta charla, bueno, invito a Agustín que presente a las oradoras técnicas y a Valentín en su momento, que van a tener un contexto un poco más profesional que estos comentarios informales. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Creo que ha sido muy clara, muy interesante esta introducción al tema que, como vos bien dijiste, decir, bueno, es una experiencia nacional, pero ahora vamos a tener comentarios de quienes vienen trabajando fuerte y hace tiempo con muy buenas experiencias, como es el caso de Natalia y de Ruth. Les comento brevemente, antes que nada, es decir, durante la charla, preferimos que ustedes nos vayan haciendo preguntas a través del icono que ustedes tienen al pie de la pantalla que dice preguntas y respuestas, y al final de la charla vamos a seguramente seleccionar algunas para no extender demasiado y se las vamos a transmitir al disertante. En primer caso, la primera presentación es para la ingeniera agrónoma Natalia Martín. Natalia es argentina, recibida en la Universidad de Buenos Aires como ingeniera agrónoma hace algunos años, resolvió irse a Nueva Zelanda, hace 10 o 12 años que está allá. Primero empezó a trabajar con ovinos, luego con razas lecheras, luego con razas carniceras, y ahora actualmente está haciendo un posgrado en la Universidad de Massey University, en la cual está trabajando en experiencias en estas distintas especies, pero específicamente en la comparación de razas y la utilización de razas Hereford sobre razas lecheras, con lo cual su experiencia es más que bienvenida. Esto lo está haciendo con apoyo de una institución en Nueva Zelanda que se llama Beef and Lamb Genetics. Cualquier cosa ella hará alguna referencia o complementará esto o aclarará un poco el panorama. Así que, bueno, un agradecimiento sumamente especial a Natalia por acompañarnos esta tarde. Luego de la charla de Natalia, como hizo el comentario Alejandro, vamos a tener una breve referencia al veterinario que nos asesora a ellos, que es Valentín Bracho, que va a ser también un complemento de comentarios, y luego la charla de Ruth. Natalia, adelante, te dejo pantalla y micrófono y éxito. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. A ver, ahora les comparto pantalla. Bueno, muchas gracias por la introducción. Y como dijo Agustín, estoy trabajando en Nueva Zelanda, estoy haciendo un doctorado, y hoy me invitaron a hablar sobre las cruzas Hereford con razas lecheras desde la perspectiva que tenemos acá en Nueva Zelanda. Primero que todo, quiero agradecer a la asociación por la invitación, y también a todas las entidades y toda la gente que es parte del proyecto, que, bueno, todos son fundamentales, si no, no hubiéramos podido llevar a cabo esto. Y me meto directamente en el tema. Dentro de las Natalia, herramientas... discúlpame, ahí estás en modo, no estás en modo presentación. Si no. podés pasar ahí donde dice Display Settings para ponerle el modo presentación para que se vea pantalla completa. Discúlpenme. A ver. Volvemos. ¿Ahí qué aparece? ¿No? Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. No, de nada, gracias Patricio. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos para hacer mejoramiento genético en cualquier rodeo, una de esas herramientas es cruzar
que es básicamente aparear dos razas que son diferentes. Y hoy específicamente voy a estar hablando de cruzar razas lecheras con un toro carnicero, con el toro Hereford, para producir una cría cruza. ¿Y por qué buscaríamos cruzar? Bueno, todos los cruzamientos tienen dos grandes ventajas. La primera es la heterosis, que es más conocida como vigor híbrido, donde la progenie supera el promedio de los padres en una característica. Lo que se ve muchísimo es el aumento en la tasa de crecimiento y en la producción de carne. La segunda ventaja de los cruzamientos es esta complementariedad de atributos, donde se suman los atributos de la raza materna con la raza paterna. Si comparamos esta cría cruza respecto a un animal que es exclusivamente lechero, una de las grandes cosas que se ven es un aumento en la conformación o en la musculatura y una posibilidad de engrasar, que es algo muy importante para la producción de carne. Y también considero que específicamente, y un poco lo nombró Alejandro, fue para hacer este tipo de cruzas hay que tener en cuenta que hay que integrar industrias, ¿sí? El productor lechero va a estar buscando algo muy diferente a lo que puede ser el invernador o el frigorífico. En el tamo vamos a estar, depende en qué vacas tengamos, cuántas vacas tenemos disponibles para hacer estas cruzas, vamos a estar buscando facilidad de parto, o bajo peso al nacimiento, o de repente periodo de gestación corto, sobre todo si son vacas de cola de parición. El invernador, en cambio, va a estar buscando aumentar la tasa de crecimiento, o tener alto peso final o alto peso de res. Y el frigorífico va a estar enfocándose más en lo que es calidad de carne, rinde de cortes, grado de engrasamiento, por ejemplo. Entonces acá creo que el desafío importante es para los que producen los toros, los que producen la genética, porque tienen que tratar de que este mismo toro pueda satisfacer los distintos eslabones de la cadena. Y a lo largo de la charla voy a estar nombrando estos EBBs, que básicamente es la genética del toro para una característica en particular, y equivale en lo que Argentina se conoce como la diferencia estimada de la progenie, pero serían dos diferencias estimadas de la progenie, es un EBB. Bien, y ahora los quiero llevar a Nueva Zelanda, que son esas dos islitas, también en el hemisferio sur como Argentina. Tenemos un clima templado oceánico, temperaturas medias entre 10 y 16 grados, y precipitaciones medias también entre 600 y 1600 milímetros. Y si bien hay extremos, acá lo que quiero resaltar es que Nueva Zelanda produce, o tiene la capacidad de producir mucho pasto. Y por esta capacidad de producir pasto, es que tenemos campos distribuidos de norte a sur del país. En el mapa de la izquierda, lo que están viendo en azul son campos lecheros, y en violeta, rosa y naranja son campos mixtos de ovinos y bovinos de carne, que obviamente es muy usual acá. Y si ven el mapa de la derecha, los puntos amarillos es donde hay alta densidad de ganado, que comparando los dos mapas es donde hay lechería. Y con esto quiero destacar que la lechería en Nueva Zelanda en las últimas décadas se ha incrementado muchísimo, y tanto que a nivel nacional lechería representa aproximadamente 70% del ganado total. Y también esto se traduce en los animales faenados anualmente. Todo lo que es, perdón, no expliqué, todo lo que es azul es ganado de leche, y todo lo que es naranjas es ganado de carne. Y acá, como les decía, si ven en el gráfico de la derecha,
la categoría más importante en número de animales es la categoría ternero, pero es un ternero bastante distinto a lo que tal vez se conoce en Argentina como ternero que vaya a faena. El ternero que puse en el gráfico es el ternero que se llama ternero Bobby, que es un ternero de 4 días de edad, y el promedio del peso de la res es 16 kilos. O sea, es un animal muy chiquito, usualmente es la cría de vaquillonas o de vacas de cola de parición en cruza con Jersey, y hay varios problemas respecto a esta categoría. Primero es que son cerca de 2 millones de terneros que se faenan anualmente, que el destino principal es manufactura. Segundo, que es un animal muy chico y que además tiene altos riesgos sanitarios. Y tercero, pero no menos importante, es que genera esta matanza de animales tan chicos, genera una muy mala percepción de las industrias por parte del consumidor. Esta presión social para operar está creciendo y se está haciendo cada vez más fuerte. Acá en Nueva Zelanda, pero a nivel mundial también. Acá ya se los dice. Entonces, una de las grandes, digamos, herramientas o de los sistemas, digamos, que se usan acá es tratar de llevar a este ternero chiquitito a una categoría adulta, que puede ser a un toro entero, que normalmente son puros, son Holstein Friesian, o a novillos y vaquillonas, que generalmente son cruzados con razas carniceras. Bien, entonces un poco para recapitular. Tenemos estos terneritos, que son muchos, y son un problema. Se generan estos sistemas de leche-carne, combinando ambas industrias, que son clave para las dos también, para las dos industrias, mejoran la percepción del consumidor, y bueno, algo importante también es que permite una diversificación de los ingresos para el tambo. Y acá les puse precios de venta a promedios del año pasado, de 2 terneros de 4 días de edad ambos, pero uno que es el Bobby y el otro que es el ternero cruza Hereford, el que tiene la cara blanca, y estamos hablando de $28 por cabeza para este Bobby versus $165 por cabeza de un ternero cruza. Por otro lado, tenemos la utilización de un recurso que existe, pero está totalmente desaprovechado. Si llevamos un ternerito Bobby al matadero, el rinde es 16 kilos de res, mientras que si lo llevamos a una categoría adulta, por ejemplo una vaquillona, son 242 kilos, y un novillo 313. Mejora muchísimo la producción. Y por último, quiero de nuevo recalcar que la gran mayoría del engorde en Nueva Zelanda es a pasto, y que lleva entre 1 año y medio y 2 años es lo usual. Y ahora, desde lo que es mi experiencia, les voy a hablar de la prueba Progenie, el Dairy Beef Progeny Test, que está financiado por Beef and Lamb Genetics. Ahí les he puesto la página web, todos los datos que voy a presentar. Yo voy a presentar una partecita, pero está todo disponible para los que quieran ver. Y en este proyecto, bueno, fue liderado por Rebecca Hickson, que es mi supervisora, y estuvimos trabajando 2 estudiantes. Lucy Coleman, ella se encargó de toda la parte de lechería, y yo me encargué de toda la parte de invernada y calidad de carne. Les voy a estar hablando específicamente de los 2 primeros años del proyecto. El proyecto sigue vigente, y se han expandido a muchos más, con muchas más razas y muchos más campos, pero yo les voy a estar hablando de un solo campo, Limestone Downs, donde usamos toros Hereford, Angus y Jersey. Hoy voy a estar hablando solo de las cruzas con Hereford, y las vacas lecheras eran todas Holstein Friesian o Holstein Friesian cruzas con Jersey. Bien, acá es para ubicarlos. El campo, Limestone Downs, está en la isla norte, un poco al sur de Auckland, y el matadero, que es Greenleaf Premier Meats, está en Hamilton. Bien, entonces,
¿Cómo fue nuestra selección de toros? Para las vacas, que todas tenían más de 3 años, ahí entre paréntesis les puse el promedio de peso vivo posparto, ¿sí? De 463 kilos. Todas ya habían tenido varios partos y se les dio entre 8 y 9 semanas de servicio. Estábamos buscando servicio artificial a tiempo fijo, que bueno, ahí expliqué. Entonces los toros que buscábamos tenían que estar obviamente disponibles para inseminación artificial, y buscamos dentro de la genética un rango de valores en estos bebés. Para lo que es tambo, para el productor lechero, buscamos animales que estuvieran dentro del 50% más liviano. Buscamos un rango en lo que es facilidad de parto y también en periodo de gestación. Para características importantes para el invernador, buscamos también un rango en lo que es peso a los 600 días y peso de la res. Y si había toros disponibles que hubieran cumplido las características anteriores, estuvimos mirando lo que es área ojo de bife y grasa intramuscular. Para las vaquillonas, todas fueron entoradas a los 15 meses, el promedio de peso vivo postparto fue de 409 kilos, y bueno, esta iba a ser su primera aparición. 9 a 10 semanas de servicio natural. Entonces buscábamos toritos también de 15 meses, había que comprarlos, así que teníamos un presupuesto de $2.500 neozelandeses. Y en este caso, la genética fue bastante específica, los datos que buscamos. Lo principal es que estos toros tuvieran facilidad de parto. Y en cuanto al peso de nacimiento, el primer año se restringió al 15% más liviano, el segundo año se lo llevó al 5% más liviano. Y bueno, después características en cuanto a cantidad y calidad de carne, en realidad no se puso ningún énfasis en estos 2 primeros años. El proyecto ha seguido y sí se ha empezado a poner más énfasis en algunas otras características. Bueno, ahora les voy a dar bastantes resultados de la progenie, ¿sí? De estos Hereford, cruzas con lecheras. Fechas de nacimiento fue julio a septiembre, que es típico en un tambo neozelandés, y el peso de nacimiento del promedio fue de 37 kilos, con los machos siendo un poquito más pesados que las hembras. Son valores totalmente comparables con razas lecheras. En cuanto a la crianza, acá les puse algunas fotos de lo que eran los galpones, que son guacheras estabuladas. Los terneritos se los va poniendo en grupos, de acuerdo a la edad, y se les da 4 litros de leche por día en 2 tomas, ¿sí? Hasta llevarlos hasta al desleche. En estos galpones que ven en las fotos, son al principio, una vez que los terneros ya sabían tomar bien de las tetinas y ya tenían algunas semanas de edad, se los lleva afuera al potrero, donde siguen estando en grupos, pero ya no tienen tanto refugio, digamos, y se les sigue dando 4 litros de leche por día, pero normalmente eran una toma, y de acá sí al desleche, donde lo que buscábamos era un mínimo de 85 kilos de peso vivo. Bien, entonces el desleche, lo que logramos fue 93 kilos de peso por animal a los 81 días de edad. Y la ganancia diaria de peso durante la crianza fue de 690 gramos por día por animal. Bien, en cuanto a la invernada, a los animales los dividimos en rodeos, ¿sí? En cada año tuve 2 años, a los 4 meses de edad, y los animales iban a mantener en estos rodeos hasta la faena. Lo primero que hicimos, dividirlos por sexo, las vaquillonas y separadas los novillos, y el tema es que buscábamos distintos objetivos de faena. En la vaquillona queríamos llevar los animales a 500 kilos y los novillos a 600 kilos. Y tal vez desde la perspectiva argentina uno piensa que estos son animales pesados para llevar a faena. Pero acá lo que les
Pongo, es el sistema actual de pago de Nueva Zelanda. Las dos primeras columnas es lo que corresponde a novillos y vaquillonas, y los animales primero se clasifican de acuerdo al grado de engrasamiento. Y lo que buscábamos es la categoría más paga, o mejor paga, perdón, que es la categoría P, donde tenemos entre 3 y 10 milímetros de grasa subcutánea. Y dentro de cada categoría, cuanto más pesada es la res, el productor recibe más plata, ¿sí? En el caso de los animales cruza, uno busca un mayor peso para alcanzar los niveles de engrasamientos adecuados. Esa es la única razón. Bien, entonces habíamos dividido los animales por sexo. Dentro de cada sexo los dividimos en 3 rangos de peso vivo, y lo que buscamos es que en cada uno de los rodeos haya progenie de cada uno de los toros, porque nuestro objetivo es comparar los toros, en definitiva. Y los animales, el engorde fue sobre pastura, y acá les pongo algunas fotos de lo que son los potreros, para que vean que hay muchísima variabilidad, en tanto al terreno, aunque la gran mayoría era con bastantes colinas, los animales caminan mucho, pero también había variabilidad en cuanto al tipo de pastura. Los potreros más hacia el centro de la isla tenían más regras con trébol blanco, algún que otro trébol, alguna que otra hierba, mientras los potreros costeros tenían mucho quicuyo, y también había mucha variabilidad en el tamaño de los potreros. Teníamos entre 10 y 100 hectáreas por potrero. También teníamos veranos bastante secos, ¿sí? Donde la calidad del pasto baja. Y acá les puse un gráfico que es promedio de 3 años de algunas caminatas de pastura, con lo cual no podemos ver toda la variabilidad que hay, pero les da, es una representación. En el eje horizontal tenemos los meses del año, que son iguales que en Argentina, estamos con las mismas temporadas. Bueno, la línea verde es la cobertura de pastura. Por ejemplo, los meses de verano, sobre todo febrero-marzo, es donde teníamos mayor disponibilidad de pasto, pero de menor calidad. Y ahí los triángulos rojos están representados lo que es energía metabolizable, y los puntos azules es la proteína cruda. De hecho, este año tuvimos más extremos de lo que estoy mostrando acá. El febrero de este año llegamos al 5% de proteína cruda y menos de 8 de energía metabolizable. Y por el contrario, digamos, en los meses de primavera, donde tal vez tenemos menos disponibilidad, en este campo en particular, pero la calidad del pasto muchísimo mejor. Estamos hablando acá de valores de proteína cruda de más de 25% y de energía metabolizable de más de 12 megajoules. Y acá les he puesto las curvas de crecimiento de estos animales. Cada punto representa el peso de un animal a un tiempo específico. En el eje horizontal tenemos la edad en días, y los puntos rojos son las vaquillonas, los puntos azules son los novillos. Acá les señalé lo que fue la crianza artificial en el tambo, ¿sí? Con el desleche los 81 días. Y como teníamos distintos objetivos de faena, los novillos 600 kilos y las vaquillonas 500 kilos, la faena en realidad tuvo un rango bastante amplio. El promedio de tanto novillo y vaquillonas fue de 28 meses. Acá hay otra cosa que quiero destacar. En un sistema con animales de razas carniceras, siempre se está hablando del destete a los 200 días y una terminación a los 600. O sea que en un sistema con animales cruza,
la terminación es a mayor edad. Bien, ¿qué logramos peso vivo a faena? Las vaquillonas 523 kilos, superamos los 500 que estábamos buscando, y los novillos 615 kilos, que de nuevo superamos los 600 kilos de peso vivo que estábamos buscando. Edad de faena en días me parece más fácil entender en meses, que es lo que está abajo. Las vaquillonas, el promedio fue a faena a los 27 meses, y el novillo a los 29 meses. Y la ganancia diaria de peso durante la invernada fue en promedio las vaquillonas de 580 gramos por día y los novillos de 650 gramos por día. Y acá algunos resultados de lo que fue la faena y calidad de res. El peso de las carcasas para las vaquillonas fue 256 kilos y de los novillos 301 kilos por res. Y son valores también bastante comparables con lo que es a nivel nacional, de las vaquillonas 242 kilos y los novillos 313 kilos. Acá les estoy mostrando los cortes en la res entre la costilla número 12 y número 13, donde medimos la grasa subcutánea, que es esa flechita en la superior, y el área ojo de bife, que está señalado en la foto inferior. Cuanto a grasa subcutánea, el promedio fue de 7.5 milímetros, que como les había nombrado antes, lo que estábamos buscando es llegar a esa clase P, entre 3 y 10, y de hecho solo un 3% de las reses fueron bajadas de categoría porque no tenían el grado de engrasamiento suficiente. Y área ojo de bife, el promedio fue de 73.6 centímetros cuadrados, y para dar una referencia, novillos Hereford cruza con Angus, tenemos entre 72 y 75 centímetros cuadrados, o sea, de nuevo, valores muy comparables. En cuanto a marmoreo, en Nueva Zelanda usamos una escala visual, que es australiana, en realidad. La escala va de 0 al 9, y nosotros el promedio estuvo entre 0.8, son animales muy magros, ¿sí? Lo traduje a grasa intramuscular por una fórmula, ¿sí? Esto no lo medí, sino que es estimado, y es aproximadamente un 2% de grasa intramuscular. De nuevo, para poner esto en referencia, la mayoría de las cruzas califican entre el 0 y 3 en esta escala. Así que otra vez, bastante comparable con otros datos a nivel nacional. Y por último, el pH, el promedio fue de 5.68, que está perfectamente dentro de lo que es parámetros normales para carne bovina. Bueno, y ahora entonces, volviendo a la genética, ¿cómo comparo los resultados que les mostré de la progenie, que es cruza, con la genética del toro Hereford? Y para esto quiero recordar que la progenie, lo que estuvimos midiendo es lo que vemos, que es el fenotipo. Y el fenotipo, básicamente, depende del genotipo, o sea, de los genes del animal, y en el ambiente en que está. Y el genotipo de esta cruza viene la mitad de la madre y la mitad del padre. Y ahora me voy a hacer foco específicamente en lo que viene del toro. Por eso voy a hablar que un punto en el Estimating Breeding Value del toro, punto en la genética del toro, debería haberse pasado la mitad a la progenie. Bueno, y acá no puse todas las características que medimos, sino algunas, pero lo que están viendo es en estos gráficos, en el eje horizontal, tenemos el valor genético del toro para una determinada característica, los EBVs. En el eje vertical tenemos el valor promedio en la progenie, y cada punto representa un toro a través de su progenie. O sea, todo lo que medimos en la progenie lo agrupamos por toro. El primer gráfico
tenemos el peso al nacimiento, donde 1 kilo extra en el toro representó 0,47 kilos en la progenie. En el gráfico del medio tenemos el peso a los 600 días, donde 1 kilo extra en el toro representó 0,32 kilos en la progenie. Y en el gráfico de la derecha tenemos el peso de la res, donde 1 kilo extra en el toro representó 0,27 kilos en la progenie. Entonces, mirando estos gráficos y estos datos, vemos que los EBB funcionan, ¿sí? Y la genética del semental explicó entre un 20 y 30% de los resultados de la progenie. Ahora acá les presento otras 3 características. En el primer gráfico tenemos el área ojo de bife, donde 1 centímetro cuadrado extra en el toro representó 0,70 centímetros cuadrados en la progenie. El gráfico del medio es de grasa subcutánea, donde 1 milímetro extra en el toro representó 0,44 milímetros en la progenie. Y el último gráfico tenemos la grasa intramuscular, donde claramente se ve que no tenemos ninguna relación. Entonces acá también cabe preguntarse, bueno, acá los EBBs no están funcionando. Y como quiero destacar que los EBBs no son perfectos. Bueno, primero hay que tener varias cosas en cuenta. Primero es el criterio que nosotros tuvimos de selección en los toros, que tuvo muchísimo énfasis en las características que eran indispensables para productor lechero, para ser utilizado sobre vacas lecheras. Después se seleccionó por crecimiento y después, entre lo que quedó disponible, se miró en algo de calidad de la res. El segundo punto es que toda la progenie es cruza, con lo cual la raza materna tuvo un efecto. Y específicamente en el caso de las mediciones de grasa, las razas lecheras tienen pueden tener una influencia negativa en cuanto al grado de engrasamiento posible. También tenemos que considerar el ambiente donde se generaron estos datos de genética es muy diferente al ambiente donde medimos la progenie. Y también, bueno, vean que no tenemos muchos toros, tenemos 34 toros, con lo cual hay que seguir juntando datos. Y con esto ya voy terminando, les quiero dejar algunas notas finales. Primero, que la genética es una parte dentro de un todo. La genética que vamos a usar va a depender de los sistemas productivos que tengamos y cuál es el objetivo, que puede ser muy diferente lo que yo pienso, lo que necesito yo como productor a lo que necesita mi vecino. También va a depender del ambiente donde estemos, y también del mercado, porque hay que tener un mercado donde poder ubicar el producto final. En cuanto a cruzamientos, y esto va para todo tipo de cruzamientos, nos permiten aprovechar el vigor híbrido y la complementación de atributos. Respecto a estos terneros cruza, con lechera, nos permiten utilizar un recurso desaprovechado, el ternero lechero, permite una diversificación de ingresos para el tambo, si lo podemos ubicar mejor, y también, que no es poco importante, mejora la percepción del consumidor hacia lo que estamos haciendo como industria. Y por último, que recordemos que hay que integrar industrias. Hay diferentes eslabones que forman parte de esta cadena, que pueden tener objetivos diferentes y a veces antagonistas, pero es posible juntarse para producir un producto final que nos beneficie a todos. Así que con esto les quiero, espero no verlos aburridos, les quiero dar muchísimas gracias, ahí les dejo los contactos, igual ahora viene también la sesión de preguntas. Así que con esto estamos. Muchísimas gracias. Bueno, al contrario, Natalia, muchísimas gracias para vos. Creo que ha sido una muy buena presentación, no solamente en lo conceptual, sino además respaldada por la investigación, bueno, por todo tu trabajo de lo que estás haciendo allá, así que más que contundente. Un reconocimiento muy especial de nuevo por habernos acompañado. No quiero dejar de hacerle agradecimiento también a Mariano Brave, que veo que está entre la audiencia. Mariano es de ACHA, de la Asociación de Creadores de Holanda Argentina,
que, bueno, nos hizo el contacto contigo, así que gracias a Mariano pudimos invitarte, y gracias a Mariano porque hizo difusión a través de Hacha también en esto que creemos que es una herramienta, como vos hiciste el comentario en algún momento determinado, un recurso desaprovechado. Es decir, a mí personalmente me impactó, me resultó muy clara la charla, pero me impactó cuando hiciste la comparación entre el ternero Bobby y el ternero Cruza en cuanto a lo que es pesos, porque ahí, digamos, todo lo demás está, para mi gusto, concentrado en eso. Tenemos unas cuantas preguntas, pero en homenaje al tiempo vamos a pasar a la charla de Bracho, pero le voy a pasar solo el micrófono a Alejandro de la Tour. Alejandro creo que estaba por ahí porque quería hacer una pregunta, Alejandro, y además al mismo tiempo le voy a pedir que como presidente también te agradezca tu participación. Alejandro. Natalia, bueno, muchas gracias por la presentación, muy claro y bueno, muy interesante cómo se ve el resultado en carne, cómo se puede producir carne eficientemente y carne de muy buena calidad usando esta cruza de la raza Hereford sobre las razas lecheras. Mi pregunta es un poco diferente, que es a qué uso o cómo, para qué usan los neozelandeses esta cruza, si es solamente para carne, cómo deciden usarla, ¿sí? En cuanto al uso en los tambos específicamente. No sé si soy claro con la pregunta. Como si se quedaran alguno de los animales, a eso... No, digamos, no sé. ¿Cómo deciden que ellos van a usar, por ejemplo, inseminar el 50% de las vacas y siguiendo con la raza lechera, y el otro 50% van a hacer con una raza de carne? Perfecto, sí. ¿O cómo manejan ese balance? ¿Cuáles son las razones, antes de la calidad de carne, por la cual empiezan a usar esta cruza? Sí, de hecho, el productor lechero por el momento no pone mucho énfasis en la producción de carne, porque ellos no ven digamos, ese producto final. Pero en Nueva Zelanda, las inseminaciones y las pariciones son muy estacionadas. Usualmente hablamos de máximo 3 meses, ¿sí? Entonces, generalmente uno tiene el porcentaje de reposición entre el 20 y 25%, depende de dónde se esté. Entonces, si digamos que necesitamos el 25% de vaquillonas que entren al rodeo lechero, estamos hablando del 50% de las vacas que tengan que ser inseminadas con una raza lechera, calculando que la mitad va a ser macho y la mitad va a ser hembra. Entonces, todas las vacas que normalmente están en cola de parición, que parieron más tarde, que obviamente van a entrar en celo más tarde, normalmente esas vacas se las pone con algún toro carnicero, eso es muy, muy común, o se hace el repaso de todas las vacas con toros de carne. Sí, ese es básicamente cómo se hace así a nivel más general. El tema de poner el Hereford es, que lo explicaste vos, es el tema de la cara blanca y entonces el productor sabe inmediatamente que ese animal tiene que ser vendido para carne, que no lo vamos a quedar como recría. No sé si con eso expliqué un poco. Sí, muchas veces un poco iba eso, digamos, por qué y cómo, ¿no? Un poco, creo que la respuesta es que de esta forma también hay una cierta selección por fertilidad hacia su rodeo. Sí. Porque lo que insemina y las crías hembras vienen de la cabeza, ¿no? O sea que eso, y después no sé si leí, cuando estuve en Nueva Zelanda este año de vuelta a la conferencia mundial, creo que mencionaban también que ahora están incluso seleccionando por calidad de vaca, ya en las vacas de tercio inferior, en cuanto a alguna carácter que no quieren guardar en sus rodeos, también están usando estas inseminaciones como para seleccionar la reposición que tienen ciertas características. Sí, perfecto, sí, eso, o sea, el rodeo general lo pone en lo que sería vaca de cola parición. Después lo que ya están mirando más genéticas, y si tienen vacas de menor genética, que se dio de hecho el campo Limestone Downs, ese fue el caso, porque se pusieron toros carniceros en todas las vacas, porque las vacas eran de una genética bastante pobre y habían decidido comprar toda la reposición con mejor genética. Eso no es usual.
pero sí se está mirando en otros tambos, si uno tiene vacas de menor genética que no te querés quedar con la cría, los podés poner a carne, sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias, Natalia. Natalia. Hay Y unas gracias cuantas otra vez por preguntas, voy acompañarnos. a filtrar 2 o 3, pero acá nos pone contento porque van apareciendo algunos criadores argentinos que conocen la cruz. Acá aparece don Jorge Uribe, un saludo Jorge, es un criador de Hereford de La Pampa, de la zona de Riglos, y acá nos pone un comentario y dice, es una cruza muy buena. Los terneros nacidos hijo de vaca holando con todos los por Hereford tienen muy buena carne, más rápido engorde. Acá en la zona hace años que hay algunos tamberos que están realizando esta cruza con excelentes resultados. Jorge, lo vamos a contactar, como le dijo Alejandro, porque nos interesa tener estos contactos interesantes. Un par de preguntas, Natalia. Bueno, esta es muy sencilla de contestar, pero bueno, vos lo dijiste, nosotros no estamos acostumbrados al término EBB, y la pregunta es, ¿se comparan con los DEPs? Sí, se compara. Básicamente un EBB son 2 DEPs. Porque lo que está, es el mismo valor, lo que pasa que el EBB está mirándolo al toro, cuál es la genética del toro, y lo que nosotros medimos es en la progenie. En Argentina lo que se usa es medir directamente lo que se pasó a la progenie. Perfecto, clarísimo. Pregunta muy puntual también, ¿qué mortandad tienen en Guachera? ¿Hay diferencias con las crías cruza? La mortandad en Guachera, en lechería, acá, es bastante baja. No tengo el dato, pero creo que es un 3% o por ahí. Lo puedo averiguar. Sí, de estos terneros no tuvimos mortandad, la verdad. Bien, o sea que no hay, digamos, un dato comparativo que uno diga, bueno, la cruza es más resistente en ese sentido, pero cabría suponer que sí, me imagino, por el vigor híbrido, ¿no es cierto? Sí, yo supondría que sí, pero tengo que resaltar que la mortandad en Guachera de lechería en Nueva Zelanda es muy baja de por sí. Entonces, tampoco puedo, no sé si no es en Argentina, tal vez ahí se vea más la diferencia. Acá aparece otro criador de Hereford, Adrián, un saludo y gracias por acompañarnos. En la zona centro de Santa Fe, zonas muy tamberas, es una cruza muy utilizada por facilidad de parto, inclusive. Eso como comentario. Y mejor precio obtenido por los teneros cara blanca. No hay ninguna duda. Pregunta para Natalia, y con esta terminamos por homenaje al tiempo, son 7:30. Hay una consulta que dice, muy clara, muchas gracias. Quería saber si esta financiación del proyecto, ¿quién la realiza? ¿Los productores aportan a esa institución que mencionaste? Debe ser la Beef and Lamb. Sí, Beef and Lamb es una institución, sí, que es los productores de, bueno, Beef and Lamb, así que de carne y de ovinos, pagan un levy a esta entidad, y Beef and Lamb Genetics es parte, es como un departamento dentro de Beef and Lamb, sí. Bueno, gracias Natalia. Terminamos con esta para dar paso a las siguientes charlas, pero voy a reiterar, ya lo he dicho en algunas otras charlas brillantes como la tuya, que este sistema Zoom tiene un gran defecto y no permite escuchar los aplausos de los asistentes, pero bueno, te los transmito. Así que Bueno, en ese muchas aplauso gracias. grandote va el reconocimiento, y desde ya te esperamos a tomar unos mates en Argentina cuando me decías, cuando cruces el charco. Cuando cruce el charco. Muchísimas gracias. Gracias.